Bien, muchachos, buenas tardes nuevamente. Eh, Hoy les voy a mostrar cómo se utilizan, por ejemplo, los instrumentos de medición que estuvimos viendo en, en la clase anterior, de los conceptos básicos, ¿sí? Y hoy vamos a hablar puntualmente de este tipo de instrumental y cómo se usa, y qué es lo que más nos convendría a nosotros tener para nuestro trabajo. Acá yo tengo dos elementos, ¿sí? Distintos. Uno que está acá, este por ejemplo, esto es un tester o multímetro le dicen también, y este que está acá, este es una pinza amperométrica, así se llama, pinza amperométrica, ¿está bien? Para el trabajo nuestro, para el trabajo que hacemos nosotros, es bastante más práctico quizás una pinza amperométrica. No quiero decir que el tester sea malo, ¿está bien? El tester simplemente está diseñado para otro tipo de aplicación, va a ser más útil en otros casos. En el caso nuestro, como nosotros trabajamos casualmente con motores y muchas veces medimos corriente, ¿sí? Como es una de las cosas que vimos la vez pasada, la pinza amperométrica básicamente está diseñada para medir corriente por medio de este elemento que tiene acá, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo se usa. Esto uno abre por acá así, mete el cable acá y simplemente así de fácil, sin que haya contacto eléctrico, la pinza amperométrica acá me va a mostrar el valor en amper de la corriente. El tester también mide corriente, ¿sí? Tengo la posibilidad de medir corriente. Acá dice, ¿sí? 10 amperes, ¿está bien? Pero no lo hace con la facilidad, por ejemplo, de una pinza amperométrica. Para medir corriente con el tester simplemente no es tan fácil como esto, que ponemos el cable por ahí, sino que hay que abrir el circuito en algún punto, ¿está bien? Y hacer pasar la corriente del circuito a través del instrumento. La corriente tiene que pasar por el instrumento y ahí recién en el display me va a mostrar el valor. O sea que no es que no se puede, pero es un poco más complicado. Y la otra cuestión es que la mayoría de los testers, por no decir casi todos, tienen esta limitación, ¿sí? Como dice acá, ahí, 10 amperes, ¿está bien? Eso es lo que la mayoría de los testers lee. Y nosotros muchas veces vamos a medir corrientes bastante más altas que 10 amperes, ¿sí? Entonces, por eso es que les digo que quizás para nuestro caso lo más útil sería una pinza amperométrica. La pinza amperométrica simultáneamente va a medir todas las cosas que nosotros necesitamos saber, ¿sí? Voltaje, que es lo que hablamos el otro día, resistencia, también va a medir, y corriente. Son las tres cosas que medimos nosotros básicamente. Después puede tener algunas funciones adicionales, ahora vamos a ver, como el caso de capacitores, por ejemplo. Eso es bastante útil, ¿sí? Si el instrumento tiene la opción de medir capacitores, bienvenido sea. No es archi indispensable que lo tenga, pero si tiene la posibilidad de medir capacitores, se metió acá un intruso. Si tiene la posibilidad de medir capacitores, está interesante porque muchas veces nosotros también trabajamos con capacitores, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a hablar en detalle de estos elementos. Otra cuestión que hay con esto es que hay muchísimas variedades, muchísimas calidades también y muchísimos precios, ¿sí? Yo acá simplemente tengo los que tenía acá en casa, que son los que yo uso habitualmente, que es este y este, pero dentro de lo que son pinzas amperométricas hay un montón de modelos, y dentro de lo que son tester también hay un montón de modelos y de precios. La recomendación que yo les hago siempre cuando empiezan a trabajar es la siguiente. Traten de adquirir, si no están familiarizados con el tema eléctrico, traten de adquirir un elemento de no muy alto costo, ¿está bien? Que no sea muy caro. De hecho, si es el más barato posible, mejor. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes utilizan mal el instrumento, por ejemplo, ahora vamos a ver, hacen una mala selección acá en el dial y accidentalmente con las puntas ponen donde hay tensión o algo por el estilo, normalmente se va a dañar el instrumento. Y no importa la calidad o el costo, si es un instrumento muy barato se va a dañar, y si es un instrumento muy caro también. Entonces, preferible al momento de iniciarse, cuando por ahí uno no está muy acostumbrado a esto, es utilizar un elemento relativamente barato, por las dudas de que, como producto del mal uso de las primeras veces, por ahí nos confundimos o lo que sea, quizás
Si tenemos un instrumento muy costoso, accidentalmente podemos quemarlo y no tiene mucho sentido eso, más hoy en día, ¿está bien? Entonces traten de, al principio si quieren, compran el más barato que sea, la pinza amperométrica, de hecho, lo más barata posible, y después cuando ya, si quisieran algún día cambiarlo o lo que sea, pueden hacerlo, ¿está bien? Bueno, una de las cosas que vamos a medir habitualmente es lo que hablamos la otra vez en la clase anterior, esto, ¿sí? Voltaje como primera medida, ¿sí? Tensión. Tensión, vimos que hay dos tipos de tensión, ¿sí? De alterna, que era esta, ¿sí? También podía ser así, esto es lo mismo. O de continua, en caso dijimos baterías, por ejemplo, y el símbolo va a ser S. Y si no también, en algunos instrumentos puede venir así, DCB, ¿está bien? Si yo quisiera medir tensión, por ejemplo, con este tester, yo tengo que acá, en el dial que tiene, tengo que seleccionar casualmente, si voy a medir tensión, por ejemplo, de alterna, como la que hay acá en un toma, dijimos, tengo que seleccionar esta opción, ¿sí? La de tensión de alterna. Y me fijo acá, ¿sí? Y a ver si hacemos, ahí estamos. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, tengo voltaje de alterna, simbolito, y acá tengo voltaje de continuo. Entonces este dial lo voy a sacar de la opción de apagado y lo voy a poner acá. Ahí el display se va a encender, ¿está bien? Y en la mayoría de los casos los instrumentos, cuando uno los enciende para medir tensión, no es que acaba de decir cero, sino que genera este tipo de situación a veces por un tema de estática que leen las puntas, por ejemplo, que están acá, estas, las dos puntas del cable. Bueno, para medir tensión simplemente hay que hacer esta situación, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer con la pinza esta también, fíjense ya que estamos. Ponemos ahí, misma situación, ¿ven? Ahí tengo un dibujito de, en este caso, este instrumento, ¿ven? Ahí está. ¿Ven? Tengo la B de volts, pero tengo los dos acá. Tengo la B de alterna con el simbolito negro y muy chiquitito ahí en rojo está el de continuo. Entonces, esta pinza, por ejemplo, tiene la opción esta. Acá me va a estar indicando que estoy en voltaje de alterna. Ahora les explico para qué es esto. La parte de arriba, ven, siempre tiene una A ahí. Este instrumento casualmente es muy particular, esta pinza amperométrica. Esta pinza amperométrica, cuando uno la prende, el display de arriba siempre se va a encender y muestra 0, que es ampere. Esta pinza mide ampere continuamente. Si yo quisiera, no tengo que seleccionar acá ampere, ¿está bien? La prenda donde lo prenda, siempre voy a tener una parte del display dedicada a la corriente. La de tensión, que es lo que seleccionamos ahora, que es esto, lo tengo acá abajo, ¿ven? Y me está marcando alterna. Si yo quisiera continua, con este botoncito, la voy a cambiar, voy a apretar ahí, ¿ven? Y ahí pasó a continuo. En el caso del tester, tengo que irme de acá a acá. Acá simplemente tengo una sola opción de voltaje y conmuto con este interruptor, ¿sí? Ahora voy a volver otra vez a la alterna. Ahí estamos, ¿eh? Y ahí cambió alterna. Bien. Si yo quisiera medir, por ejemplo, en el toma, este que está acá, ¿sí? Voy a introducir ahí simplemente las puntas, estas. No importa, si yo lo que quiero hacer simplemente es medición, no importa en cuál, ¿sí? En los tomas que hay ya hace bastantes años, hay dos conexiones acá y una tercera que está bajo plana, que esa es la toma de tierra, ¿está bien? Para el caso de la medición, en este caso esto, valga la redundancia, no viene al caso. Entonces, simplemente yo voy a poner ahí, vamos a poner esto acá para que se vea, vamos a trabarlo de alguna forma. Ahí está. Yo voy a poner simplemente las puntas acá y vamos a ver qué valor arroja ahí el display. Ahí está. Voy a tocar bien. Ahí estamos, ¿ven? 202,8,7 volts. Eso es lo que hay ahora, ¿sí? Acuérdense que siempre hay que prestar atención al puntito, ¿sí? Hay un puntito ahí, chiquitito, ¿sí? Bien. Y si miro con el otro, seguramente quizás no sea exacto. Quizás mida alguna mínima diferencia. Vamos a poner ahí y vamos a ver qué dice este. Acá, vamos a medir con esta ahora.
Ponemos acá y la misma situación, pero ahora con amperométrica. Hay que tocar bien adentro. Tiene que hacer bien contacto las puntas, ¿sí? Si no, la medición se altera. Ahí estamos. Ahí está. 201,8, 202. ¿Ven? Más o menos lo mismo que mide el otro instrumento. Ahí está. 202 clavado 201. La tensión fluctúa un poco. O sea que para medir voltaje simplemente se introducen las puntas ahí. No importa cuál en cuál, ya les digo, porque esto es alterna. O sea que da lo mismo. Ahora bien, hay una situación que uno muchas veces utiliza, por ejemplo, un buscapolo, ¿sí? Hay mucha gente que utiliza un buscapolo. Buscapolo casualmente como yo no lo utilizo y de hecho es una herramienta que me desagrada por completo. Entonces no tengo ninguno para mostrarles, pero básicamente es un destornillador que se introduce acá y una aprieta acá atrás y en uno de los dos que ponen se va a prender una lucecita acá. Eso lo que va a indicar, básicamente por eso me buscapolo, es cuál de estos dos está designado como el borne de línea o de fase. Si bien esto está normalizado, ¿sí? Todos los tomas estos que son así, de 3 patas, cuando yo los miro de frente, este debería ser neutro y este debería ser fase. O sea que el buscapolo debería prender acá y no acá. Los enchufes de 3 patas, por ejemplo, el macho, como este que está acá, mirándolo así de frente, la toma de tierra está acá abajo y hay uno acá que está siempre designado como neutro. A ver si hacemos foco ahí, yo se los puedo mostrar. Acá. Esta patita, ahí, esta, la de este lado, siempre va a ser la que está marcada como neutro, con una letra N. Medio borroso, no hace foco esto. Ahí está. ¿Ven? Neutro ahí. ¿Está bien? Entonces, esto básicamente lo que impide es que yo pueda este enchufe enchufarlo al revés, por decirlo de alguna manera. Entonces, se supone que si esto es neutro, acá en el macho, acá va a ser neutro en la hembra de este lado, y fase este. Bien, eso es un tema de normalización de todos los enchufes vienen así, ya hace algún tiempo, y eso lo que va a designar es que si este enchufe, por ejemplo, yo lo tengo utilizándolo en algún aparato determinado, la tensión va a entrar al aparato por la pata que corresponda, porque después, quizás si el aparato tiene alguna electrónica o algún tipo de corte de energía, lo que sea, todo ese tipo de elementos, si se quiere, un interruptor o lo que fuese, va a estar montado sobre el cable que es fase. Entonces, por un tema de seguridad se conecta todo así. Si esto, por ejemplo, este enchufe, vamos a decirlo de alguna forma, estuviera mal conectado internamente y la fase estaría acá, por ejemplo, cuando yo enchufo esto, entraría tensión por acá que en realidad debería ser neutro, ¿está bien? Entonces, por ahí me quedaría todo el artefacto en cuestión electrificado, por más que el interruptor esté apagado. Entonces, por un tema de normativas, ¿sí? Siempre este en la hembra va a ser neutro y este fase. Y acá al revés, ¿ven? Fase y neutro, para que después cuando yo lo enchufe coincida. Entonces, un buscapolo, de vuelta, volviendo al tema del buscapolo, lo único que me va a indicar es cuál de los dos es fase. Y yo de esa forma podría constatar que el enchufe internamente está bien armado, vamos a suponer, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, estamos diciendo que este debería ser la fase, pero yo pongo el buscapolo y me prende acá, eso es lo que me está indicando, entre otras cosas, es que este enchufe está mal armado. Ahora, que yo ponga el buscapolo en uno de estos conectores y el buscapolo prenda, no quiere decir siempre que el toma este esté operativo. Simplemente con que yo ponga un buscapolo ahí y el buscapolo encienda de vuelta la lucecita, uno ya muchas veces, o normalmente la gente que utiliza buscapolo, ya va a dar por descontado que este enchufe funciona. Pero puede pasar que el neutro, que está ahí adentro, esté cortado. ¿Está bien? Entonces yo voy a poner el buscapolo acá, el buscapolo va a prender y resulta que está bien. Lo que tengo únicamente es fase, pero el neutro está cortado. Y el neutro el buscapolo no lo detecta. Yo pongo en el neutro, el buscapolo no prende aunque el cable esté sano. Entonces, yo voy a enchufar acá cualquier cosa después y eso que enchufe acá no va a funcionar. Y muchas de las personas que utilizan buscapolo dicen, hey, pero ¿cómo? Si yo puse el buscapolo acá y me marca que el enchufe tiene voltaje. Sí, tiene voltaje en la fase, en la línea, pero el neutro no está presente. Entonces, para que cualquier cosa eléctrica que yo enchufe funcione, debería tener
las dos terminales disponibles, línea y neutro. Entonces, de vuelta, el buscapolo es una herramienta media ambigua, ¿está bien? Entonces no es muy fiable la utilización de eso. Siempre es mejor usar lo que estamos viendo, ¿está claro? Usar un tester o una pinza amperométrica, de hecho, para medir, ¿está bien? Porque simultáneamente también me va a sacar de otras dudas. Fíjense, por ejemplo, esto. Yo acá pongo ahora las puntas, ahí, ¿está bien? Ahí está. Y ahí va a aparecer lo que estamos viendo recién, ¿sí? 200 volt,5, ¿sí? Se te mueve un poco y ya no marca. Ahí, 201. Ahora, un buscapolo también, la otra gran problema que tiene, es que si acá en el enchufe hay 150 volt, el buscapolo también prende. ¿Está bien? Y si yo conecto ahí cualquier cosa que utilice 220 volt para funcionar, no va a funcionar. Y lo mismo, vamos a confiar en lo que dijo el buscapolo, y lo que dijo el buscapolo básicamente es que hay una tensión, pero tampoco me dice cuánto. Entonces, siempre es mejor recurrir al instrumental, ¿está claro? Ese que está ahí. Si yo quisiera, podría utilizar esto, el tester, o la pinza amperométrica también, podría, entre comillas, utilizarlo como buscapolo. ¿Eso cómo se hace, por ejemplo? En todos estos casos, ¿ven? El instrumento tiene dos puertos para conectar los cables, ¿está bien? Yo voy a sacar acá el de la pinza ahora, que es lo mismo. Los cables dicen, los puertos, esto mejor dicho, ¿ven? Hay uno acá, siempre que dice común, ¿está bien? Este de acá, común. Y en el otro va a decir, en este caso dice más, o después puede decir voltaje, ohm y todo lo que sea. Entonces, están designados así, ¿sí? ¿Ven? Común, y en este caso más. Siempre el cable negro, para respetar ese orden, se pone acá en el común, y el cable rojo en el otro extremo. No importa, a ver, no pasa nada si yo invierto los cables, va a funcionar igual, pero por un tema de normativa y cuestiones internas del instrumento, y para que nosotros nos acostumbremos a bien utilizarlo, la polaridad sirve mucho por el tema de continuo, a veces ya vamos a ver eso un poco más adelante, pero hay uno rojo y uno negro básicamente, y acá está marcado de esa forma. Entonces, en el caso de el tester ese que está ahí, tiene exactamente la misma situación, ¿sí? Acá hay uno que, ¿ven? Común ahí, y en el otro está voltaje, ohm y todo eso más que mide, que ahora vamos a ver. Entonces, con el tester ubicado en esa opción de voltaje, ¿está bien? Yo voy a agarrar la pinza, o la punta mejor dicho, roja solamente, y voy a poner acá, por ejemplo, fíjense. Pongo ahí en el enchufe, ¿ven? Y ahí dice 1, 1,2, 1,4. Eso es neutro. Ahora si la pongo en la fase, ahí, ¿ven? Ahí ya dice 14. ¿Está bien? Entonces hay uno que me va a marcar un voltaje relativamente alto y el otro me marca muy poquito, 1,2. Si quisiera, por ejemplo, mientras estoy haciendo esto, con la otra mano toco acá la otra punta. Y si me voy, por ejemplo, el que fase, ahora estamos en el neutral, ¿sí? Me voy acá al que fase, fíjense. Voy a poner acá. Ahí ya me está marcando 70 volt. ¿Está bien? Saco el dedo. 17, 18. ¿Sí? Entonces, esto me está indicando acá, básicamente de esta forma, lo que estoy haciendo es sabiendo cuál realmente es fase. Y si pongo los dos ahí, lo que voy a saber, más allá de que el enchufe funcione o no, es cuánta tensión hay. Si el enchufe tuviera cortado el neutro, por ejemplo, yo pondría acá, como hicimos recién, pondría las dos puntas acá para medir la tensión, y ahí, si tuviera el neutro cortado, por ejemplo, no me marcaría nada. ¿Sí? Me marcaría como si no hubiera apoyado las puntas. ¿Está bien? Entonces siempre es mejor la utilización de este instrumento y no de un buscapolo ordinario. Bien, lo otro que se utiliza mucho también y que continuamente medimos es resistencia. ¿Sí? Resistencia, nosotros hablamos el otro día que la resistencia se mide en esta unidad, ohm, ¿sí? Y tiene este símbolo, ¿sí? Que es la letra griega omega. Entonces, si yo quisiera medir resistencia, por ejemplo, tendría que agarrar también lo mismo, el tester, y ahora el dial, ponerlo donde está ese símbolo. Ahí, por ejemplo, ¿sí? Ahí está, ohm. Y en el display va a aparecer esa simbología, ¿sí? ¿Sí? 0L significa eso, o 0 load, ¿sí?
quiere decir que no hay carga entre las dos puntas del instrumento, ¿está bien? Con esta otra pinza pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Me voy acá, vamos a prender un poco la iluminación. Y ahí estoy en voltaje todavía. Y me voy a ir acá a ohm. ¿Está bien? Vamos a cambiar. Vamos a ohm. Y hace igual, ¿ven? 0L. Hay algunos testers, algunos instrumentos que la opción de ohm, cuando no están viendo nada, acá aparece un 1 y un punto nada más, ¿sí? Entonces, esa es la situación también de cero carga en ese tipo de instrumentos. Hay algunos que indican así. Esta pinza amperométrica que tengo yo acá, simplemente tiene el dibujito de ohm, ¿ven? Y este tester también, solo el símbolo de ohm. Cuando quiero medir resistencia pongo ahí. Hay algunas pinzas amperométricas y algunos tester que dentro de lo que es ohm, yo tengo distintas posibilidades, ¿está bien? Va a dar ahí una serie de opciones acá. Me va a dar una serie de valores. Esta, ya les digo, este tester y esa pinza amperométrica son de las que se denominan autorrango, ¿está bien? O sea, uno pone ahí y el instrumento se va a encargar solo de decirme si lo que estoy midiendo son ohm, megohm o k ohm. Ahora vamos a ver qué es eso, ¿sí? Acá. Algunas de vuelta tienen acá, en la opción de ohm, es más amplia y dice, por ejemplo, 200 ohm, 2000 ohm, 10K y cosas por el estilo. Entonces yo voy a tener que poner el selector en el valor que yo considere más adecuado. Estas o estos instrumentales son más prácticos porque uno pone ahí y simplemente ya mide y acá me va a aparecer chiquitito, ¿sí? Ahí, qué es lo que estoy midiendo, ¿sí? Ahora en este caso aparece el valor máximo que es M. M significa millón de ohm o mega o megohm, ¿está bien? A medida que yo vaya midiendo, después acá esta letra puede ir cambiando, ahora vamos a ver, ¿sí? Entonces, estos son autorrango, hay otras que tienen acá distintos valores. Obviamente de vuelta, es más práctico esto. Bien, una de las cuestiones que tiene que tener en cuenta es que, como le dije recién, por ahí le va a indicar el instrumento esto. Nosotros si medimos ohm directamente, valores bajos, ¿qué significa? 50 ohm, 60, 100 ohm, 150 ohm, esos son valores bajos. Entonces en el instrumental me va a aparecer, en el display, acá simplemente me va a aparecer ahí chiquitito, ahora vamos a ver el simbolito este, ohm, ¿está bien? Ahora, si yo voy a medir algo que tiene, por ejemplo, 1300 ohms, acá ya me va a aparecer una K, ¿está bien? Y acá está la explicación, ¿sí? La K, o K ohm, ¿sí? Equivale a 1000 ohm, ¿sí? Siempre que aparece una K, la K es de kilo, ¿está bien? Kilo significa 1000. 1000 de lo que sea, ¿está bien? Cuando uno habla de kilogramos, en realidad son 1000 gramos. Si habla de kilómetros, son 1000 metros. Y en este caso estamos hablando de ohm. Entonces, un kilo ohm son el equivalente, en realidad es 1000 ohm. Y cuando aparece una mega o megohm, estamos hablando de esto, ¿sí? 1.000.000 de ohms, ¿sí? Entonces tengo varias unidades para verlo. Hay veces que el instrumento acá me va a marcar, por ejemplo, 1.5K para no ponerme acá 1500, por decirlo de alguna manera, ¿está bien? Ahora vamos a ver cómo es eso. El valor de resistencia, para medir resistencia, no simplemente me sirve solo para saber qué resistencia tiene algo, sino también, simultáneamente, para saber si ese elemento que yo estoy midiendo está en condiciones de funcionar. La otra vez, por ejemplo, medíamos esto que está acá, ¿sí? Una lámpara. Vamos a hacer de vuelta ahora, para recordar un poco la memoria. Ahí. Entonces, en el caso de la lámpara, nosotros poníamos entre una punta y otra de la lámpara, ahí, ¿ven? Y ahí en el tester aparecía el valor, 77, me dice ahí, 2, y muy chiquitito, acá en el fondo, ven, ahí aparece el simbolito este, ahí, solo ohm, ven, 77 ohm. O sea que me está diciendo que acá lisa y llanamente estos 77 no son ni K, ni megohm, ni nada, sino que son 77 ohm, por ejemplo. Acá, la otra que puede pasar es esto, ¿ven? Yo voy a medir ahora esta otra lámpara, que veíamos la otra vez. Ah, dato importante, presten atención a esto, muy importante. Siempre que vayan a medir la resistencia de algún elemento, de algún componente, lo que sea que vayan a medir, el componente tiene que estar desvinculado de la red eléctrica y sin voltaje, sin tensión.
O sea que si esta lámpara está puesta en el portalámpara y lo que sea, lo que esté montado, vamos a suponer en esto, ahí, y esto está enchufado. Bueno, guarda, yo no puedo medir acá, está bien los cables. Más que más si hay tensión ahí, ¿sí? Si yo quisiera medir esta lámpara, la lámpara hay que sacarla de donde está y se pone en la mesa, donde sea, y se mide el elemento solo. Si llega a tener tensión la lámpara y ustedes ponen las puntas ahí, ustedes acá en el tester no están en la escala de voltaje, están en la escala de ohm. Entonces le va a entrar tensión al instrumento y ahí es donde, por ejemplo, puede dañarse. Y muchas veces hay que sacarla del circuito porque si esta lámpara, por ejemplo, tiene conectada otra lámpara acá en paralelo y esta lámpara está quemada, el tester le va a medir en realidad la resistencia de la lámpara que está acá, no la que están midiendo ustedes. Entonces cuando ustedes quieran analizar un elemento particular, siempre mídanlo suelto, desconectado del circuito y sin voltaje. Así tal cual como tengo esta lámpara acá. Lo que fuese, si es una lámpara, un motor, la resistencia de una plancha de la cafetera, lo que a ustedes se les antoje, bueno, todo eso se mide por separado, desconectado del circuito o de los bornes que tenga, desenganchado, se mide solamente el elemento, ¿sí? Esta otra acá, volviendo al tema, ¿sí? Vamos a medir esta otra lámpara que está acá, ¿ven? Misma historia, en las dos puntas se mide, ahí estamos. Hay que hacer bien contacto porque si no las puntas miden mal, ¿ven? Ahí está. 9,9 ohm. Misma historia, ya chiquitito aparece el simbolito de ohm solo. Quiere decir esto que son 9,9 ohm. Ahora bien, fíjense en esta otra. Más allá de que a simple vista esto se ve que está todo chamuscado y todo quemado, ¿está bien? Pero hay veces, y es el caso a veces de los fusibles, ¿sí? A veces no se ve bien, tiene hilos muy finitos o lo que sea, y yo puedo entrar en la duda. Entonces, por ejemplo, esta lámpara está quemada y fíjense, yo voy a medir ahí, entre las dos puntas, pongo acá, y ahí en el tester, ¿ven? No aparece nada. ¿Sí? Lo mismo que si tuviera las dos puntas así. ¿Ven? El tester no mide nada. Dice que significa esto que entre las dos puntitas del instrumento no hay continuidad. O sea que en algún punto de acá, adentro, obviamente no me dice dónde está quemado, sí, dónde está cortado el filamento, pero lo que me está diciendo es que en algún lado se perdió la continuidad. El filamentito de la lámpara, ¿ven cómo es? Va todo por ahí adentro. Entonces cuando se quema, en algún lado se corta. Lo mismo pasa con esta halógena. Entonces ahí el tester lo que me está indicando que la resistencia en este caso desapareció, ¿sí? O el filamento, mejor dicho, desapareció porque no me lo mide. ¿Está claro? O sea, muchas cosas yo puedo saber, incluso esto. Vamos acá. Yo tengo este enchufe, ¿está bien? Y el otro extremo de este enchufe son estos cables que están acá, estos tres cables. Entonces se supone que estos cablecitos, acá tengo uno celeste que normalmente está designado para el neutro, uno marrón para la fase y el verde con amarillo es la tierra. Entonces se supone que cada uno de esos cables tiene que coincidir con una de estas puntas que están acá. Entonces simplemente, por ejemplo, yo podría hacer esto. Pongámosle, agarro esta punta y el cable azul y lo enrosco acá. Esto lo hago ahora para que no se me mueva. Siempre también conviene eso, te conviene no tocar las puntas cuando uno mide, ¿sí? Y con la otra, con esta, ¿ven? Ahora yo voy a medir acá, en la ficha. Entonces alguno de esos debería coincidir con mi cable celeste, ¿ven? Entonces vamos a medir, por ejemplo, este de acá. Ese no dice nada. La tierra no debería, mucho menos. Y este de acá, ¿ven? Ese marca. Ese marca. Bien, entonces, acá dijimos que ven, hay uno que sí marca. Y fíjense en cuánto marca, ¿ven? 0,8 a veces, 0,7, 0,5. Hay valores inferiores a 1, ¿sí? O sea que lo que estoy midiendo ahí básicamente es un pedazo de cable. Los cables, casualmente, no deberían tener resistencia, deberían tener valores de resistencia muy bajos, ¿sí? Un cable tiene que conducir la electricidad, no frenarla. Entonces, cuando uno mide un cable, básicamente lo que va a encontrar acá es un valor de resistencia muy bajo, inferior a 1. El cable ideal debería medir 0, ¿sí? O sea, ahí en el display, acá, me deberían aparecer todos ceros, ¿está bien? Pero siempre algo de resistencia hay en el cable. Pero siempre valores muy bajitos, muy bajitos. Si el cable de vuelta estuviera cortado, como vimos recién, en algún lado de este cable estuviera algún problema, tiene un corte, o acá a veces en los enchufes, ahí se suelen joder a veces, bueno, ahí en ese caso, por ejemplo, no me marcaría nada acá en el display, o sea, me marcaría
como vimos recién, me marcaría así. Eso es un indicativo de que el cable en algún punto se cortó. Bien, ahora fíjense en este otro elemento. Vamos a sacar acá. Esto que está acá, ¿ven? Con dos terminales así. Y acá está encapsulado con plástico, ¿ven? Tiene un agujerito en el medio. Esto es una bobina. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar mucho con bobinas, pero bastante, ya van a ver. Muchísimas cosas, casi todo lo que nosotros usamos tiene una bobina. Una bobina no es ni más ni menos que... Perdón. Les decía que una bobina no es ni más ni menos que... acá tiene dos terminales, como recién les mostré, ¿ven? Una bobina no es ni más ni otra cosa que acá adentro hay un montón de alambre enroscado. Alambre de cobre, que tiene un aislamiento, un baño de barniz. Sería como la función que viene a cumplir este plástico acá, que cubre el cobre de adentro. Bueno, el alambre que se usa para las bobinas, en este caso es un alambre muy finito el de acá, y tiene todo un baño de cobre que hace las veces de aislante, ¿está bien? O sea que lo que yo tengo acá es un cable básicamente enroscado así un montón de veces con las dos puntitas que estamos viendo, ¿está bien? Entonces, como el cable es muy finito, el alambre que se usa acá, y tiene muchísimas vueltas, por ende es muy largo, acá ya va a aparecer algún valor de resistencia un poco más interesante. Fíjense, vamos a medir. Ahora de vuelta. Sacar acá y acá. Vamos a poner esto así y vamos a medir ahí los terminales. Uno ahí y uno ahí. Ahí estamos. A ver. Fíjense en lo que aparece ahora acá. Vamos a acercarlo acá para que se vea. 3, ¿ven? 3.61 y acá chiquitito, ven, apareció ya la K. K ohm. ¿Está bien? Ahí. Entonces esto me está diciendo que son 3K. 3,6K. Y nosotros dijimos que cada K equivale a 1000. O sea que esto son 3613 o 12 ohm, por ejemplo. ¿Está bien? Pero ahí me está diciendo que no son acá. Ven, hay un puntito ahí, ¿está claro? Entonces son 3.6K. 3.6 y monedas. ¿Sí? Bueno, o sea que acá estamos hablando de 3600 ohm. ¿Está claro? Mucho más de lo que medimos recién, por ejemplo, con esta lámpara, así que estamos hablando del orden de los 9 ohm. Entonces, si nos remitimos a lo que vimos el otro día en cuanto al flujo de corriente, nosotros dijimos que a través de poca resistencia, como en este caso, por acá pasa una corriente más alta. Y esta bobina, por ejemplo, como tiene muchísima resistencia, un valor muy alto, fíjense en la diferencia de 9 ohm contra 3600. Lo que me está indicando eso es que por esta bobina va a pasar una cantidad de corriente muy bajita, ridícula, casi imperceptible, ¿está bien? Entonces, las bobinas normalmente tienen esa característica que miden valores de resistencia muy altos, depende para qué sean. Hay bobinas de todas maneras que miden en el orden de los 50 ohm, 40 ohm, ¿sí? Son para usos determinados. Después vamos a ver, la clase que viene ya seguramente cuando entremos en la parte de motores, vamos a hablar puntualmente de bobinas, ¿sí? Las bobinas básicamente generan un campo magnético, ahí está la cuestión, ¿sí? Sirven para eso y darle un uso a ese campo magnético. Esta puntualmente es de una válvula de estas, ¿sí? Que se utilizan para... Esto va acá, ¿ven? En este perno, esta bobina va metida ahí, ¿sí? Ahí está, esto se calza acá y esta es una válvula de entrada de agua de un lavarropa, me parece. Entonces nada, acá todo el tiempo está conectada el agua de la red. Y cuando uno energiza esta bobina, la bobina genera ahí un campo magnético interno y abre un vástago y el agua después pasa por acá. ¿Sí? Se usan para muchísimas cosas las electroválvulas, no solo para esto de los lavarropas. En refrigeración usamos también electroválvulas y después para muchas cosas, líneas de aire y todo se comandan así. ¿Sí? Ya vamos a hablar de electroválvulas puntualmente. Entonces, el tema de resistencia nos va a servir, resumiendo de vuelta, para eso. Conocer el valor resistencia puntualmente hablando, y después conocer el estado del componente al cual nosotros estamos midiendo, si está en condiciones o si está, como vimos recién, en el caso de la cosa esta, por ejemplo, quemada. Y lo mismo pasaría, ¿sí? Si nosotros esta bobina, por ejemplo, estuviera quemada o abierta en algún lado, de toda esta parte, ahí estuviera cortado,
acá en instrumento me marcaría eso que vimos recién, me marcaría así, ¿sí? No me marcaría ningún valor, me marcaría eso, cero carga, cero load. Bien, y ahora nos queda lo último, que es la medición de corriente. Ahora vamos a ver, y eso se hace con la pinza amperométrica. Bien, vamos a medir ahora corriente, ¿está bien? En este caso ya les digo, esta pinza tiene la particularidad de que cuando uno ya la enciende ahí, automáticamente, no importa dónde esté puesto esto, acá arriba va a medir amperes, ¿sí? Ahí la mayoría de las pinzas amperométricas van a tener que mover el dial este a una opción acá que tenga la letra A de ampere y poner ahí el dial en ampere. Y ahí hay algunos casos donde también está segmentado eso, ¿sí? Van a tener, por ejemplo, de 0 a 20 ampere, otra escala va a tener hasta 400 ampere y seguramente otra hasta 1000, ¿está bien? Este instrumento también es automático y simplemente con prenderlo ya el display de arriba se posiciona para medir ampere, este de acá, que está en 0 ahora, ¿ven? Dice 0 y ahí dice la chiquitito de ampere. Bien, para medir corriente obviamente lo que nosotros queramos analizar tiene que estar funcionando, ¿sí? Yo ahora voy a enchufar la lámpara, ahí está, ahí enchufé la lámpara y siempre se mide sobre uno de los dos cables, ¿ven? Acá tengo uno y acá tengo el otro, siempre sobre alguno de los dos, por ejemplo este, ¿sí? Vamos a poner, ahí está, y ahí apareció, como el otro día, ¿ven? 0,17, ¿sí? Ni 0,2 como veíamos la otra vez. En el otro que lo ponga, si lo pongo en el otro acá, ahí lo mismo, ¿ven? 0,17. Este en teoría es neutro, ¿está bien? Pero acuérdense que nosotros hablamos de corriente alterna. La corriente va a ir en un sentido y después vuelve en otro sentido, la misma corriente. Entonces va a medir los dos lados igual. Entonces, siempre sobre uno de los dos cables. Nunca hay que hacer esta medición, ¿sí? Si es un cable de este tipo, así, un cable que viene así doble, nunca hay que medir acá. Si ustedes miden acá en el cable entero, ¿ven? Acá, en esta parte, ahí no mide nada. ¿Ven? Ahí yo estoy midiendo el cable. En esta parte grande, donde están los dos cables juntos, ahí no mide nada. Entonces hay que buscar siempre un lugar del cable que sea uno de los dos, cualquiera, ya les digo, cualquiera de los dos, o este o este. Entonces ahí ponen uno solo. Ahí está, ahí aparece la lectura. Si yo acá en el medio ahora meto el otro, ¿ven? Meto el otro, ahí automáticamente se anula la medición. Entonces siempre sobre uno, siempre sobre uno, y ahí aparece. La pinza casualmente, lo que mide ahí, es un campo magnético, ¿sí? Siempre que circula corriente alrededor, cuando circula corriente por un cable, alrededor del cable se genera un campo magnético. El campo magnético va a depender, la magnitud de ese campo, va a depender de la cantidad de corriente que circule. Si la corriente que circula es muy poca, el campo magnético que se genera es muy bajito. Si la corriente es mayor, el campo magnético es más grande, y acá a mí la pinza me lo va a mostrar en este display en función de ampere. O sea que en realidad lo que lee la pinza acá es el campo magnético que se genera en el cable, y después mediante un sistema de conversión que tiene acá interno me lo traduce a mí en amperes, ¿sí? La clase que viene, cuando hablemos de bobinas, casualmente vamos a hablar de ese tema de el campo magnético, ¿está bien? Así que nada, esas tres cosas básicamente son las que tendrían que tener en cuenta a la hora de adquirir un instrumento que mide esas tres cosas, ¿sí? Tensión, corriente y resistencia. Resistencia en lo posible hasta un megón, ¿sí? No menos que eso. Ya van a ver que después en algún punto nosotros medimos sensores y esas cosas que tienen valores de resistencia relativamente altos, ¿eh? Entonces, como mínimo, debería el instrumento de vuelta medirles voltaje o tensión, resistencia y corriente, obviamente, si es una pinza amperométrica. Alguna función adicional, ya les digo, como medir capacitores. Capacitores esto, por ejemplo, ¿sí? Este tipo de capacitores es con el que nosotros trabajamos. Entonces acá ven, dice, por ejemplo, la unidad de los capacitores es esta. Ahí, eso que está ahí. 25. Y el simbolito al lado dice microfaradios. Es como una U y una F, bueno. Eso es un microfaradio. Después también hay para hablar algo rato de esto, de capacitores. Pues este capacitor me está indicando acá que es de 25 microfaradios. Y de la única forma que yo tengo a veces más rápida para saber si este capacitor está bien o no es medirlo, ¿está bien? Estas fichas que están acá es una cosa y esto es otra. Es lo mismo, ¿eh? Es un terminal doble. Y ahí tiene una división en el medio. Entonces, si yo lo mido con el instrumento, me debería decir acá el valor de microfaradios de esto. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña prueba rápida. Pongo el instrumento acá.
¿eh? Ahí tengo la opción, ahí, puesta ahí, ¿eh? Microfaradio, ahí, y el simbolito de capacitor, pongo ahí. Entonces ahora el display de abajo va a estar remitido a eso, a microfaradio, ¿sí? Entonces pongo ahora las puntitas de la pinza en los terminales del capacitor. Vamos a poner ahí y vamos a medir ese capacitor ya que estamos a ver en qué situación está. Vamos a poner una acá, ahí, y otra acá, ahí. Ahí lo está midiendo, ¿ven? Ahí lo está analizando y ahí tiro el valor, ¿ven? 24,95, o sea que está perfecto esto. Casi 25 microfaradios. Si acá cuando yo hago esto lo mismo que la resistencia no me marca nada, se queda así en cero. O acá me dice que en este caso, vamos a suponer, me dice 12 o 13, bueno, me está diciendo que el capacitor este está agotado. El capacitor se dice acá 25, ¿sí? Debería medir 25. Más o menos como dice acá, más o menos 5%, ¿está bien? Entonces tendría que tener un valor dentro de ese parámetro. Si me dice muchísimo menos, por ejemplo, no me marca nada, significa que el capacitor no sirve. Ya les digo, no es indispensable el tema de los capacitores, pero en algunos casos es bastante útil. O sea que si el instrumento que ustedes consiguen tiene esa opción, bienvenido sea, ¿sí? Bueno, para la próxima de vuelta vamos a hablar puntualmente de bobinas, qué es lo que genera una bobina, qué efectos hace y cómo funcionan los motores, básicamente, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Los motores casualmente que usamos nosotros en los compresores, en los forzadores, los ventiladores, en todo ese tipo de cosas, casualmente funcionan gracias a una bobina, ¿sí? Entonces, nada, analicen esto y para la próxima, la semana que viene, nos metemos con bobinas y motores.